Advertencia. Los comentarios de la nutrióloga Carla Paola tienen como base estudios y evidencia científica, y su contexto es generalizado, por lo que no deberá asumirse de forma alguna que los mismos suplen a una consulta personalizada. Bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit contigo. ¿Qué tal, amigos de Nutrit? Soy Adriana Cebes y los saludo como cada semana. Como parte de los buenos hábitos para mantener y cuidar nuestra salud, está la actividad física, el ejercicio y el deporte. La mayoría de nosotros confundimos muy a menudo estos conceptos, así que para aclarar esto, les comento lo siguiente. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares como parte del trabajo de una persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud. El ejercicio es un tipo de actividad física planeado y estructurado. Consiste en repetir determinados movimientos con el objetivo de mejorar o mantener alguno de los componentes de la aptitud física. Y el deporte se distingue de los dos anteriores por ser una forma de actividad física sujeta a reglas o normas concretas. Generalmente requerirá entrenamiento o un programa de ejercicio físico específico. Su faceta más lúdica o social se ve representada en el deporte recreativo y su faceta más competitiva o agresiva es en el deporte de competición. En estos tiempos de pandemia y mientras tuvimos que adaptarnos al encierro para no dejar de movernos, muchos comenzamos rutinas de ejercicios en casa y esto derivó en un aumento de lesiones y malestares físicos. Por eso, en el episodio de este día, escucharemos la charla que tuvo nuestra nutrióloga con la médico en el deporte Carolina Pérez Castro. Ella cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud y actualmente cursa el doctorado en Investigación en Medicina. Se ha desempeñado en su especialidad desde el 2015 en el Club Universidad Nacional con las categorías infantiles, fuerzas básicas, tercera división y desde el 2017 con la Liga MX Femenil. Aprendamos cómo prevenir lesiones para seguir en movimiento. Escuchemos. Hola Caro, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo para platicar de un tema que creo que se subestima o se toma muy a la ligera, pero que cuando tenemos una lesión que nos imposibilita seguir entrenando o haciendo nuestras actividades diarias, es cuando nos arrepentimos por no haber prevenido esto. Así que para comenzar, ¿nos puedes platicar qué es una lesión y por qué se dan las lesiones en el deporte? Claro que sí. Hola, buenas tardes. Pues una lesión básicamente es un daño en alguna estructura, ya sea muscular, tendón, ligamentos, que generalmente es un proceso inflamatorio y pues dependiendo la gravedad de la lesión, puede ser que tan fuerte o tan tardado pueda llegar a ser una lesión. ¿Y por qué se dan? ¿Por qué se dan las lesiones en el deporte? Pues en el deporte la principal causa de lesiones es un mal manejo de las cargas, es decir, ya sea que le estamos poniendo a nuestro músculo o a nuestros tendones más esfuerzo del que tienen la capacidad de hacer. A lo mejor queremos exigirles más peso, más distancia, más repeticiones, cuando mi músculo todavía no ha llegado a la capacidad de lograr ese esfuerzo, y entonces esa exigencia más allá de lo que puede dar el músculo normalmente termina en una lesión. Casi siempre esa es la principal razón. La otra razón pues suele ser que no le damos el tiempo suficiente de descanso. A lo mejor estamos usando las cargas adecuadas y el problema se encuentra en que no tomo en cuenta que mi músculo necesita, o mis tendones, mis tejidos necesitan descanso para reponerse de ese esfuerzo que le pusimos a hacer. Entonces, si no le damos esa pausa, de hecho el descanso es el punto más importante de todos, se le llama supercompensación en el deporte y es en el momento en el que los tejidos se adaptan a las cargas que le pusimos, se reparan. Así que el día de mayor ganancia
de todas las capacidades que queremos conseguir, se logra más el día del descanso que el día que hicimos el mayor esfuerzo. Así que el descanso es muy importante. Exacto, la importancia del descanso, que sí, luego tengo pacientes que de verdad no quieren parar, o sea, no descansan Exacto. Ni un día y entrenan en la mañana, entrenan en la noche y ya hasta parece vigorexia ahí, pero sí es cierto, la importancia del descanso. Oye, ¿y cuáles son los tipos de lesión más comunes? Digo, esto creo que depende de la disciplina o del deporte que se practica, pero pensando en la población que no somos atletas de alto rendimiento, sino que hacemos ejercicio de cardio y fuerza en el gimnasio, o que nos salimos a correr al parque, o que incluso podemos estar ocupando los gimnasios que pusieron en algunos kioscos o incluso como camellones, parquecitos, claro. Camellones de aquí de la ciudad. ¿Cuáles tú crees que serían las lesiones más comunes? Pues yo te puedo decir que aquí a nivel consultorio privado, lo que llego a ver más lesiones suelen ser tendones. Tendones justamente es por eso. Los tendones quiere decir que el músculo no tiene tanta fuerza para el ejercicio que le pusimos a hacer. Entonces casi lo más común que llego a ver aquí son lesiones de tendones, sobre todo por ejemplo ahorita que está de moda ser corredor. Y entonces me dicen, soy corredor, corro una vez a la semana y eso es todo mi ejercicio, ¿no? Y corro 15 kilómetros ese día que se me ocurrió correr, ¿no? Bueno, y realmente preparamos al músculo el resto de la semana para correr esos 15 kilómetros, pues no suele ser así. Entonces, casi las lesiones más comunes que llego a ver yo en consultorio son más lesiones de contracturas por sobrecargas pero más común son lesiones de tendones. Rodillas sobre todo suele ser la parte que se afecta más con las cargas que le ponemos. Sí es cierto, o sea, el peligro que puede haber también el no planear, el hacer deporte solo una vez a la semana y súper extremo. Exacto. Y no planear como no dosificar nuestra semana en cuanto a cómo vamos a estar preparando al cuerpo. Eso es cierto. Incluso en el gimnasio, esto de las cargas, a mí me impactó la noticia de hace unos días, de la chica que se murió en el gimnasio por cargar 185 kilos. O sea, creo que eso me dio un montón de miedo. O sea, de por sí yo no cargo casi nada, ¿no? Pero de todas formas dije, no, ahora con más razón no quiero cargar. Entonces, sí, es un gran riesgo. Y aquí, bueno, ¿cómo sería la manera de prevenir una lesión? Pues yo creo que la manera de prevenir yo creo que la idea principal aquí es siempre estar rodeado de profesionales. Y digo profesionales, no necesariamente estoy hablando del que te orienta en el gimnasio, porque pues finalmente nos orienta a lo mejor a veces en la técnica o cosas así por el estilo, pero no tomamos en cuenta que no son personas capacitadas realmente para las cargas. Tal vez son personas que les han funcionado la cantidad, o bueno, el ejercicio a su manera. Y el hecho de que ellos ya tengan cierto grado de adaptación a la mala, a lo mejor la lograron, pero ya la tienen, y entonces eso les da chance de manejar cargas más altas, ejercicios más altos, y no toman en cuenta que la mayoría de las personas pues llegamos de nada al gimnasio, y entonces empezar empezar a hacer ejercicio o estar empezando a agarrar forma, la verdad la mejor opción es agarrar a un profesional que haya hecho una licenciatura en preparación deportiva y que nos oriente en las cargas, un médico del deporte que también nos pueda orientar tal vez en la fase inicial y ya después pasarnos con algún entrenador deportivo, pero pues yo creo que esa sería la principal razón, tomar conciencia realmente, vengo de la nada, o sea, no le puedo exigir a mi cuerpo un montón, quiero hacer algo de impacto, por ejemplo, correr, yo siempre les digo, hay que entrenar para correr, no hay que correr pensando en, bueno, quiero hacer ejercicio, voy a ponerme a correr, no, o sea, correr ya requiere que tengamos cierto grado de fuerza en nuestra musculatura, cierto grado de capacidades como para que queramos empezar realmente con una actividad tan fuerte como sería correr y sobre todo en cemento, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo ideal es empezar muy tranquilo y orientarse con las personas, también salud, yo creo que ver si estoy en condiciones saludables para hacer ejercicio, a lo mejor padezco de la presión y no lo sabía y me pongo a hacer ejercicio y empeoro todo, entonces yo creo que no está nada como tener realmente la cultura de, bueno, quiero hacer ejercicio, ¿qué debo de empezar a hacer? Ver cómo estoy de sano, ver qué tan debilucho estoy y entonces a partir de ahí arranco
para lo que mis objetivos que sean, ya sea estar normal, estar, digamos, sano, estar fit o ponerme super mamey, ¿no? Exacto, cada quien sus objetivos, pero eso es algo que de verdad la mayoría no toma en cuenta, que dice, bueno, ya voy a empezar a una vida más saludable, pero no se va a un laboratorio primero a sus estudios bioquímicos, o sea, como que piensan, claro. No, asumen que estamos bien, ¿no? Obvio, todos queremos estar bien, asumimos que sí lo estamos y empezamos, y justo como tú dices, ¿qué tal que la tensión arterial está elevada y estamos y va a hacer ejercicio de fuerza o algo? Entonces sí podemos realmente buscarnos algo que no tenemos. Oye, y el calentamiento, la importancia del calentamiento y el enfriamiento o estiramientos al final, o sea, primero obvio el calentamiento al principio y el estiramiento al final, ¿qué tanto nos ayuda a prevenir la lesión? Bastante, en realidad, se me estaba pasando esa parte. Yo creo que es súper importante. Finalmente el calentamiento, le estamos diciendo a nuestro cuerpo, hey, actívate, te voy a ocupar. Entonces, si de la nada le ponemos jalones, le ponemos peso, le ponemos todo, también es me ha tocado una causa muy común de lesiones, el arrancarse a la de sin susto con el ejercicio. Entonces, sí es súper importante. Al finalizar, pues hay muchas variantes. Hay variantes donde dicen que si te pones a estirar demasiado puedes perder ciertas capacidades que hayas conseguido. Entonces hay algunos entrenadores que no les gusta que haya como un enfriamiento, un poco de estiramiento posterior porque creen que pierden un poco las capacidades. Yo creo que pues es compensar, ¿no? Es no exceder realmente, o sea, a lo mejor el día que hiciste las cargas más altas, pues tal vez ese día si no estiras y dejas que tu músculo se adapte a ese esfuerzo que le pusiste extra, pero pues definitivamente un músculo que tiene suficiente elongación y una articulación que tiene mucha elasticidad, flexibilidad, nos van a dar siempre menores lesiones. Entonces un paciente que tenga la costumbre de estirar siempre va a tener menos probabilidades de lesiones. Ese músculo va a tener más capacidad de tolerar que un músculo que no lo tiene. Entonces yo creo que prepararnos en ese sentido y calentar, tanto enfriar, siempre va a ser importante y pues conviene hacerlo dependiendo del ejercicio que hayamos hecho. Oye, y en el gimnasio es que yo he visto muchos de mis pacientes que les pone el entrenador, obvio de este entrenador que hablábamos, que no está necesariamente preparado en el gimnasio, siempre les dice ponte a calentar y los manda a la elíptica o los manda a la banda para caminar 5 minutos. O sea, es todo. Ese es su calentamiento. ¿Se consideraría un buen calentamiento para las pesas? Porque a lo mejor ese día su entrenamiento solo es de fuerza. ¿Se consideraría completo? Pues yo creo que a lo mejor en la elíptica puede ser que sí. ¿Por qué? Pues porque implica un poco de movilidad de brazos también, un poco de abdomen, tronco y esto. 5 minutos me parece muy poco. Se supone que el calentamiento tiene que ser mínimo 15 minutos. Tendríamos que dedicarle a eso. Pero pues caminado y después me lanzo a hacer brazo, pues definitivamente no calentaste las piernas para hacer brazo, o sea, nada que ver. Exacto. Y de hecho, pues el calentamiento tendría que tener un poco de movilidad articular, pequeñas elongaciones musculares, contracciones muy suaves antes de que empezáramos a hacer ejercicio. Entonces, pues sí, el calentamiento depende qué es lo que voy a hacer, tendría que calentar esa zona en realidad. Exactamente, sí, claro. Igual al finalizar, ¿no? Creo que al finalizar también es muy común que manden así. Bueno, ya sí, es cierto. Sí, todavía. 10 minutos de caminata ya. Ajá, y sí, exacto, ya que ahora estiraron los brazos y hoy me tocó parte superior, exacto. O sea, exacto. Sí, es verdad eso. O sea, que hasta por lógica, uno que no ha estudiado eso dice, ¿y a qué hora voy a calentar o a enfriar el tren superior si hoy me toca trabajar espalda y hombro? Entonces, claro. O sea, sí, es cierto. Eso es falta de criterio incluso. Oye, y en la parte de, también se ha presentado mucho este tema de los desmayos en estas clases que son ahorita como de moda de CrossFit o de HIIT o el spinning mismo, que son como ejercicios de alto impacto que sí a veces utilizan fuerza, el mismo peso o sí un poquito de mancuernas no tan pesadas, pero que ahorita incluso en pacientes post-COVID les está costando mucho trabajo reincorporarse. Entonces, ¿cómo prevenimos este tema de los desmayos? Híjole, yo creo que sí es bastante delicado ese punto. Yo creo que el principal
Bueno, yo sí te puedo decir que llegué a ver, una vez fui como médico a una competencia de CrossFit y ellos mismos favorecen que estén a punto del desmayo, o sea, es como ya está a punto de caerse, quiere sentar y no, déjalo, sí puede, o sea, está ya prácticamente inconsciente y siguen haciendo el ejercicio, ¿no? O sea, yo creo que ya es un punto de como la moda de que así es el CrossFit, ¿no? Pero pues en teoría pues tendríamos que tener la pertinencia o la prudencia para saber cuál es nuestro punto límite en este sentido. Yo creo que el principal problema aquí pues está en que suele ser una mala alimentación o hidratación previa o durante el entrenamiento. Casi siempre esa suele ser la principal, o hipoglucemia o deshidratación. De ahí es las principales causas. Y de ahí tendríamos que irnos también al exceso de carga, estemos manejando ya una carga al borde del límite, que es lo que suele pasar más en tipo CrossFit. Y respecto a COVID, aquí sí está mucho más canijo el asunto. La verdad, yo te puedo decir que ahorita con esto del COVID está un poco complicado la medicina del deporte. Creo que se está tomando demasiado a la ligera. No hay muy poca, yo creo que he tenido muy pocos pacientes realmente que me llegaran aquí al consultorio, tal vez 2, 3, y eso conciertos que están asociados a personales capacitados que les dijeron, no, ¿sabes qué? Vienes de COVID, ve con un médico del deporte a ver que todo esté correcto. De esas 3 pacientes, solo 2 fueron referidos por un profesional y el otro llegó simplemente porque en su lógica estuvo, debo de ir al médico. Súper lógica, muy bien. Exacto. Y la realidad es que yo te puedo decir que lo que estamos encontrando tanto a nivel de estudios de laboratorio como de un electrocardiograma en reposo son pequeñas alteraciones. He llegado a tener uno que otro paciente, digamos hablando de pacientes en general, que han tenido un poco de inflamación en el corazón que se ha resuelto con reposo relativo, es decir, ejercicios muy leves en lo que el cuerpo empieza como a volverse a adaptar, que no agiten al paciente para que obviamente no esforcemos al corazón y tenga la capacidad de desinflamar, o que han requerido medicamento por parte del cardiólogo y pausar el ejercicio unos 2 meses y retomar con toda la calma del mundo. Entonces, pues sí, lanzarse después de COVID a la de sin susto también a hacer ejercicio me parece bastante delicado porque no estamos tomando en cuenta esto. Tal vez yo creo que me comentan algunos pacientes, ¿y por qué no se dice en la tele, en las noticias? Pues porque no toda la población es deportista, no es como tan común que pues vayan digamos, sobre todo los atletas de alto rendimiento, pues siempre tienen un médico a su lado que les vamos a orientar en este sentido. El resto de la población, pues como se maneja solo, no hay esa cultura tal vez en ese sentido, pero aprovechando tu podcast, yo creo que me parecería súper importante que tengan la noción de que hay un proceso inflamatorio posterior a COVID e incluso en asintomáticos, no necesariamente tuviste que haber tenido un COVID fuerte para haber tenido datos de un proceso inflamatorio. Estoy viendo incluso niños con estudios de laboratorio y electrocardiogramas alterados, niños de 10 años, 11 años, o sea, no es una cosa sencilla. Orientándome con cardiólogos al respecto, lo único que me sugieren es pues un poco de pausa, o sea, ejercicio muy controlado, vigilancia del electrocardiograma, de síntomas, a veces un poquito de antiinflamatorio en caso de que sea necesario, se resuelve y entonces sí comenzamos a hacer ejercicio, ya que vimos que se resolvió tanto los estudios de laboratorio como el electro regresaron a la normalidad, comenzamos con ejercicio muy paulatino de menos a más, a tolerancia y ahora sí a regresar a su deporte. Es cierto, también tuve una paciente que justo eso, así fue como se dio cuenta que había tenido COVID. Ella también fue asintomática y ella pues estaba muy acostumbrada a hacer triatlón. Entonces pues cuando empezó a notar que no daba el mismo rendimiento, que se sentía rara, que algo pasaba en su cuerpo, entonces dijo, pues qué, pero ¿por qué pudo haber sido esto? Pues si yo llevaba estos tiempos, yo nunca me cansaba, o sea, no me sentía así tanto, que fue cuando se fue a hacer esas pruebas, bueno, la prueba COVID, en ese momento salió negativo, pero sí había tenido
anteriormente, exacto, y entonces fue que tuvo que ir a los especialistas y empezaron a tratarla porque había, pues sí, complicaciones post-COVID, cuando ella ni siquiera se enteró que tuvo COVID. Entonces, claro, es verdad que hasta en eso, pues sí es importante que no crean que, bueno, no me pasa nada y ya me sigo como si nada, ¿no? Como una gripa normal. Entonces, sí es, eso sí. Oye, y regresando al tema del CrossFit que decías, que es que también, o sea, sí está muy de moda y muchos pacientes me refieren que se marean. O sea, que incluso se marean cuando están pues en su sesión de CrossFit. Ya, a lo mejor al principio, ¿no? Los lunes, a lo mejor. Ya los demás días ya no se marean. Pero es que esto no es normal y por más que les digo que no es normal, no me lo creen. Díselos tú, por favor. Yo creo que el principal problema que veo en el CrossFit es que para mí es un deporte que está más enfocado, que me parece más ideal para personas que vienen de haber hecho ejercicio, que tienen cierto grado de adaptación, que ya conocen las técnicas de hacer ejercicio, que obviamente su músculo va a tolerar cada vez pesos más rápidamente porque tiene cierta memoria muscular, entonces pues es más fácil llegar al punto de mejor fuerza. Pero comenzar de la nada a hacer ejercicio en CrossFit me parece muy excesivo, me parece muy de sopetón. Claro, y mucho riesgo, ¿no? Para lesión. Y con mucho riesgo de lesión. Solamente de todos los pacientes que he tenido desde que empezó esto del CrossFit, un paciente llegó y me dijo, no, es que a mí me dijeron, vienes de nada, y entonces me están poniendo ejercicios muy diferentes al resto del grupo. Y dije, wow, voy a ponerle una medalla a ese entrenador. Exacto, ¿dónde? Es demasiado que diga dónde está ese entrenador, porque yo por eso no me he metido, o sea, yo lo veo como muy rudo para mí. Entonces, si yo voy, yo creo que yo sí sería bien chillona y diría, yo voy a ir a este ritmo. Ni entrenador, ni siquiera me vea feo, porque yo voy a hacer esto sin peso primero, para primero aprender cómo es el ejercicio. Y ya, o sea, porque no lo voy a lograr. Entonces, y ya, ¿no? Como que poco a poco, creo que ese sería como, no es que sea tan coyona, pero pues creo que sería pues el respeto a tu cuerpo también, ¿no? Y también me refieren mucho que las articulaciones están muy calientes, que se les quedan calientes después del CrossFit como durante una hora. ¿Eso es normal? No, pues seguramente lo que nos está hablando es que hay un proceso inflamatorio a nivel de los tendones de esa zona. Difícilmente estamos en una tendinitis. Existen, digamos, 3 grados principales de lesión de tendón, ¿no? Como que depende, o sea, el día de rodilla, a lo mejor ese día llegué al grado 3 y a lo mejor al día siguiente estaba en el grado 2 y después me tocó un poco más de descanso y pasé al 1 y entonces andamos bailando entre el grado 1, grado 2, grado 3 y eso suele ser muy común porque me tocan pacientes que duran meses o años con una tendinitis que no se trata porque nunca llega a ser tan limitante, o sea, ellos ya mismos saben, ubican que el día que se pasan de listos con el ejercicio duele unos 2, 3, 4 días, 5 días, le bajan tantito, digamos, les permite hacer otro poco más de ejercicio y entonces van como tolerando el dolor. Exacto, se acostumbran al dolor, pero normalmente suelen andar en tendinitis todo el tiempo. O sea que entonces cuando tengas pues no sé, como que te sientes caliente la articulación, eso ya es tendinitis, o sea, eso ya se tendría que estar probablemente sí. Okay. Probablemente. Sí, ojo ahí, yo creo que sí tengo varios que sí es. Bueno, incluso justo hoy en la mañana estaba haciendo tríceps y sentí como muy caliente el codo, dije, ay no, qué tal que entonces, digo, se me quitó luego, ¿no? O sea, pero sí, podría ser. Entonces, sí. Más vale que ahí pues sí tengan también, echen ojo. Oye, y ese dolorcito que surge al día siguiente después de comenzar o de cambiar los ejercicios de nuestra rutina, que pues, hasta cierto punto es como normal, ¿no? Del ácido láctico y todo esto, ¿se puede evitar? ¿Qué hay? Tú que eres tan estudiada en esto del deporte, ¿qué hay como para que podamos? Se hablaba de que si tomas bicarbonato y que si te tomas una aspirina y que no sé qué. ¿Ahí qué tanto? Pues se supone que eso, si estamos comenzando a hacer ejercicio, pues estamos literal, el parte del ácido láctico y todo esto, nuestro músculo está comenzando un proceso. Finalmente, creo que la parte más importante aquí es que comenzar a hacer ejercicio o hacer ejercicio es un proceso inflamatorio que le estamos haciendo al cuerpo, ¿no? Y entonces, las cargas que nosotros le ponemos es una adaptación a ese
a esa inflamación. Literal, estamos acostumbrando al cuerpo a la mala, o sea, que tolere ese proceso inflamatorio, se adapte, y entonces cada vez me permite un poquito más. Entonces, comenzar con ese dolor los primeros días que empiezo a hacer ejercicio, cuando hago cambios de carga, pues de lo que me está hablando es que se está generando un poquito más allá de un proceso inflamatorio normal o estándar que estoy acostumbrada, y entonces, pues normalmente el dolor, como dicen en el ejercicio, el dolor se quita con dolor. Entonces, seguro de lo que nos está hablando es que tenemos que movilizar, tenemos que saber que el ácido láctico va empeorando hasta las siguientes 72 horas, entonces el no va a hacer que digo, bueno, hoy reposo y a lo mejor mañana si me siento mejor hago un poco de ejercicio, y como mañana me duele más ya no lo hago, y pasado me duele más, y entonces eso hace que muchos pacientes dejen de lado el ejercicio. Pero aquí la opción principal es hacer a veces un poquito de cardio que movilice justo esas zonas adoloridas, un poquito de elíptica, un poquito de bicicleta, movilizamos, activamos nuestros músculos, se moviliza ese ácido láctico, y entonces es literal comenzar con cargas nuevamente. Sí, a veces está sugerido algún antiinflamatorio que me ayude a tolerar un poquito, sin embargo, tenemos que recordar que estoy intentando que mi cuerpo se adapte a la inflamación, entonces pues también dar un antiinflamatorio que quite la inflamación del ejercicio no puede ser tan bueno para adaptarme. La otra parte que puede ayudarnos es masajes con bolsas de hielo en círculo, entonces eso ayuda un poquito a nuestra musculatura que se relaje, que se le quite lo inflamado. También meternos en una tina de agua con hielo nos va a ayudar bastante en este sentido. Ok. Oye, y con la pandemia que mucha gente comenzó a comprar su equipo para entrenar en casa, y pues que bueno, también se han derivado muchas lesiones de esto, porque pues lo haces tú solito en tu casa, pones una rutina de YouTube, o incluso no compras equipo, sino que ocupas tus muebles. O sea, veía casos en donde usaban los sillones de la sala para hacer pierna, y así como de verdad agarraban lo que encontraban. ¿Ahí qué opinas para este tema de las lesiones y del riesgo que puede haber? Pues yo creo que, o sea, hacer ejercicio nunca está mal, y tampoco comenzar a hacerlo en casa, yo creo que es el principal incentivante. O sea, a lo mejor empiezas ahí a tu ritmo, a tu tiempo, a tus comodidades, e ir adaptándose con el tiempo. Pues yo creo que está bien hacerlo en casa. Tal vez el punto malo que le vería aquí es realmente lo estoy haciendo de forma adecuada, lo estoy haciendo con la técnica adecuada, lo que decíamos, estoy haciendo los pesos adecuados, las repeticiones adecuadas, estoy dando el descanso adecuado. Ese sería como el único detalle ahí. O sea, hay rutinas, como bien dices, de YouTube y este tipo de cosas, pero pues hay que poner rutinas acorde a mi condición actual de capacidad física y capacidad de fuerza. Entonces, lo que hablábamos, o sea, si yo me voy a poner una rutina que tiene impacto, pues voy derechito a la lesión. O sea, si de la nada me pongo a hacer ejercicio de impacto, voy camino a la lesión. Entonces es comenzar a hacer un poquito de fuerza, comenzar a activar mis músculos y entonces capacitarlos para que toleren un poco más de ejercicio con carga. Claro. ¿Y qué recomiendas hacer cuando se presenta una lesión? O sea, que estás pues ya en tu casa o en el gimnasio y de pronto pues ya ubicas que te pasó algo. ¿Qué recomiendas? Yo ahí lo que siempre recomiendo es, en cuanto detectes algo, ve de una vez al médico. ¿Por qué? Porque a veces, como no nos limita, lo dejamos ser, y es una bolita de nieve que se empieza a hacer más grande, más grande, más grande, y termino en un punto donde a fuerza tengo que parar, y ahí ya ni dónde esconderse. Entonces, no hay como a lo mejor las primeras signos de lesión pueden manejarse con medicamento, hielo, a lo mejor ciertos cuidados, un poquito le bajo a la carga y nunca paré el ejercicio. Y en cambio, si lo dejo que se haga más grande, pues entre más grande esté la lesión, más tiempo voy a estar parada, y ahí empieza a haber afectación, ¿no? Claro. ¿Y qué recomendaciones nos tienes para los que regresan de lesiones, justamente? Pues lo mismo, tomar en cuenta, yo creo que aquí siempre le digo a los pacientes, yo le puedo dar el mejor medicamento del mundo y le quito el dolor, pero si usted no toma en cuenta que esa zona que se lesionó queda con cierto grado de debilidad y que tengo que reponerlo de ese proceso inflamatorio para hasta que llegue a su punto que se encontraba antes de la lesión, voy a estarme lesione y lesione y lesione y lesione. Entonces, si vengo de una lesión,
tengo que tomar la conciencia de que tengo que empezar de menos a más, con mucha calma. El mismo dolor me va a ir diciendo si me duele, quiere decir que todavía no estoy listo para ese nivel de carga, me tengo que regresar un pasito atrás y así ir avanzando hasta que evitemos que haya un regreso a la lesión. Irnos directo a los pesos que solíamos manejar o cargas que solíamos manejar es irme directo a mayor riesgo de lesión. Claro, paciencia ahí, ¿no? Creo que sería la clave. Oye, ¿y por qué es que hace falta este tema de la hidratación para evitar lesiones? Porque también igual he visto que es común en deportes de contacto donde piden cierto pesaje o en los deportes de apreciación que días antes utilizan diuréticos, plásticos, fajas, ya sabes, todo esto para que el día de la competencia pues se pueda dar el peso de la categoría. Entonces ahí, ¿cuál es el riesgo? Pues el riesgo es que no solo estoy deshidratando, digamos, el agua que no ocupo, sino que esa agua tuvo que haber salido de células también, y de esas células musculares, tendones, de articulación. O sea, es una deshidratación generalizada. Entonces un tejido mal hidratado pues es un tejido que se puede lesionar con mayor facilidad. Entonces ese es el mayor problema de no manejar una hidratación correcta. Además, también en el deportista tenemos que tomar en cuenta que los deportistas pueden sufrir mucho de los riñoncitos de cristales, presencia de cristales en orina, porque pues llegamos a un punto de deshidratación sin una adecuada hidratación y entonces forzamos el riñón a trabajar de forma incorrecta, ¿no? Entonces, no nada más viene por el lado de las lesiones, sino también hay que cuidar nuestro riñoncito también, a que lo estamos forzando a trabajar sin la cantidad suficiente de agua, pero básicamente es por la deshidratación generalizada a nivel celular. Claro, es cierto eso que dices, o sea, no nada más es esto de los músculos, sino también ya estás afectando tu salud, o sea, órganos de nuestro cuerpo. Entonces pues sí. Y ya por último, claro, fíjate que me han preguntado algunos pacientes qué tan recomendable es entrenar descalzo y qué tipo de deporte sí se puede hacer sin correr riesgo de lesión, a lo mejor de tobillo o algo. Sí, híjole, yo creo que aquí es un poquito complicado. Hay deportes como karate, como gimnasia, este tipo de deportes que ya tienen, pues el propio deporte se hace de esa manera, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, es generar adaptaciones como a todo, a tolerar ese nivel de impacto y de ejercicio, y depende mucho del terreno. Por ejemplo, no dejemos de tomar en cuenta que gimnasia se entrena en unas esponjitas especiales donde amortigua hasta cierto punto el impacto, y también está como la moda de correr con estos tenis que prácticamente es andar descalzo, ¿no? Y como siempre les digo, pues se supone que se dice que tienes una técnica más perfecta para correr, pero creo que no hay que dejar de lado el qué tan entrenado estoy realmente para mi deporte. O sea, si soy de los que corre solo 2 días a la semana y el resto de la semana no hice ejercicio y quiero ponerme esa clase de tenis, o sea, ¿dónde va a tener mi cuerpo la adaptación y la fuerza para tolerar el impacto que significa correr, ¿no? El golpeteo del talón y del todo mi borde de la tibia sobre el suelo, cuando no tengo una fuerza que me respalde para tolerar ese impacto, y sobre todo si voy a ir a hacerlo en cemento, que es el peor lugar para correr, porque es donde más impacto le estoy poniendo a mi cuerpo. Entonces, yo creo que para entrenar descalzo, a mi parecer, necesitaría cierto grado de musculatura o de fuerza para adaptarse y tolerar el impacto que le voy a poner, y depende mucho qué actividad voy a hacer para ver si lo hago descalzo o no lo hago descalzo. Simplemente ahora con la pandemia hubo un incremento muy grande de tendinopatías aún sin hacer ejercicio, y esto fue debido a que la mayoría dejamos de tener los zapatos comunes, los tenis, y pensamos andar descalzos y en sandalias, y nuestro cuerpo no estaba acostumbrado a ese nivel de impacto. Entonces, tan simple como la caminata cotidiana dentro de casa generó lesiones de tendones, pues en la población general, no estamos hablando de deportistas. Así que y me tocaron muchos casos de ese tipo, tanto fascitis plantar como tendinopatías calcáneas, por andar en sandalias en vez de usar zapatos por el home office. Entonces creo que
eso nos habla de que nuestro cuerpo ya no está tan adaptado a estar descalzo como las primeras generaciones de humanos, entonces pues tenemos que tomar en cuenta eso. Aparte, esas generaciones andaban más caminando, más activos que lo que hacemos nosotros, y obviamente eso le generaba mayor tolerancia y mayor fuerza y musculatura, que pues tenían la capacidad de aguantar ese impacto. Es cierto, sí, no de buenas a primeras el yo me voy a salir a trotar descalzo, porque sí, es verdad, primero hay que fortalecer. También creo que tener sí los tenis adecuados, pero para cada fase, no el que te vas a la zona donde dice running en la zapatería y ya te quieres comprar esos, cuando pues sí es cierto, a lo mejor tienes que ir por fases, primero pues que tu tobillo esté protegido, luego no sé, eso también tendría que decírnoslo pues el profesional del deporte, o sea, el que vamos a estar justo, y por eso lo que tú mencionabas, o sea, la importancia de siempre asesorarnos con alguien que sepa, entonces, que sepa, que haya estudiado, no por su propia experiencia, sino que lo haya estudiado, o sea, científicamente hablando. Entonces sí, muy interesante y muy importante lo que nos dices. ¿Gustas darnos algunas recomendaciones finales para prevenir lesiones o resumir con lo más importante, algo que nuestra audiencia debería hacer o evitar? Pues yo creo que el resumen de nuestra plática de hoy sería no agilizar los tiempos, llevar la calma, estar rodeado de profesionales en el área, tomar en cuenta en qué nivel de condición física estoy para ver qué nivel de ejercicio necesito y darle el descanso adecuado, con la adecuada alimentación e hidratación, que son súper importantes para prevenir lesiones, y mantener unas cargas adecuadas a los objetivos que tengo y a las adaptaciones que estoy teniendo. Claro, pues muchísimas gracias, Caro, de verdad. Yo sé que ahorita ya tu paciente debe estar allá afuera esperando. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Tienes redes sociales para conocer parte de tu trabajo con las chicas de Pumas o algún número para contactarte? Pues si gustan, soy muy mala para las redes sociales, pero les puedo dar mi celular. Me pueden encontrar al 55 60 09 20 08, y en Facebook tengo o sea, no te página. Sabes ni tu cuenta. Ya me di cuenta que no te sabes ni siquiera cómo apareces. Lo estás buscando. Es verdad. Sí. Suele pasar, ¿eh? Yo estoy igual. Bueno, estaba igual, pero mi hermana, que hace todos esos trabajos de llevar las redes sociales, te la recomiendo por si alguien necesita también a alguien que... Es que creo que es nuestra generación, ¿no? Como que no nos tocó tanto esto, ajá. No le veo tanta necesidad, pero creo que tendré que adaptarme. Sí, la adaptación. ¿Cuál es tu cuenta? En Facebook estoy como Vida en Forma. Ahí, mira, sí tienes cuenta, ya ves. Entonces sí, hay que alimentar esa cuenta, hay que subirla. Entonces hay que alimentar. Sí, pues perfecto. De todas formas, si tú me lo permites, pues subo también tu número y esta red social que nos dices. Tengo un apartado en Instagram en donde tengo pues una red de especialistas, pues para que mis pacientes también tengan y puedan acudir a ellos. Entonces ahí busquen esta cuenta, busquen el número por si la necesitan, y pues no olvidemos que los profesionales de la salud estamos para darles atención personalizada, pues hasta la dosificación de ejercicios es individualizada, la alimentación será diferente para cada tipo de deporte que se realiza, la hidratación, como escucharon, es súper importante, y el descanso, bueno, indispensable para evitar y sanar lesiones. No se expongan al ir con un quiropráctico, incluso busquen a un médico en el deporte para el diagnóstico y, de ser necesario, pues complementar con un fisioterapeuta para la recuperación también. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias, Carito, gracias por tu tiempo, y pues seguimos en contacto. Claro que sí, hasta luego, mucho gusto. Gracias. Ya escucharon. Es importante tomar en cuenta que los especialistas en activación física son los que deberán dosificar el ejercicio planteando objetivos graduales, individualizando los requerimientos de cada quien, haciendo avances de forma paulatina y con adaptaciones musculares adecuadas. No olvidemos que comer bien, hidratarnos, descansar, realizar el calentamiento y enfriamiento antes de cada rutina nos ayudarán a prevenir lesiones. Muchas gracias por escucharnos y haber llegado hasta el final de este episodio. Si no, recuerden que pueden escucharlo todas las veces que quieran. Si tienen dudas, ya saben que estará en nuestras redes sociales el número de Carolina, a quien agradecemos por haber participado en este episodio. Y a ustedes muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Adria Cebes, esto es Nutrit Contigo.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como nut.carlapaola. Nutrición para la vida real. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX.